fortalecer otros tipos de memoria o tenerlos en cuenta, ¿no? Para que salga todo como queremos que nos salga, como nos sale en nuestra cocina. El aprendizaje no es solo en el momento en el que estás ahí sentado con el peque tocando o con el adulto tocando una obra, una pieza. Es luego él en casa cómo traduce eso que has estado haciendo durante la clase, ¿sabes? También creo que es muy importante motivar. Bueno, a mí me encanta la enseñanza, por ejemplo, y la psicología pues tiene muchísimo que ver con la enseñanza, está íntimamente relacionado. Al final tienes que tomar una decisión y sabes que si sigues por un lado no vas a seguir por el otro, porque es mucho tiempo dedicarle a la música, mucho tiempo dedicarle a tu trabajo. Entonces tenía que tomar una decisión y bueno, pues la decisión está tomada. O sea, me voy por el camino de la música. Bienvenidos todos a Streamcast. Hoy tenemos a una persona que justo esta semana acaba de terminar su último examen de guitarra del superior, que también, aparte de la guitarra, ha estudiado instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco, y que cuando le conocí ya había terminado la carrera de psicología y había hasta terminado el máster en recursos humanos y todo. O sea que una persona que no para, ha estado un poco a todo y bueno, una gran amiga, gran persona, Patricia Baudot. Hola David, muchísimas gracias por traerme, yo encantada. Que tantas cosas, madre mía. Bueno, a ver, es que a mí me gusta muchísimo aprender, así en general. Y soy una persona como muy inquieta, muy curiosa. Y bueno, pues en el fondo muchas de las cosas, o prácticamente todo, está muy relacionado, aunque así parezca que no. Pero yo creo que sí, porque al final, bueno, a mí me encanta la enseñanza, por ejemplo, y la psicología pues tiene muchísimo que ver con la enseñanza, está íntimamente relacionado. Al final, bueno, los recursos humanos, siempre me ha encantado el mundo de la empresa, la economía y todo lo que tiene que ver con emprendimiento me ha gustado mucho siempre. Y bueno, pues era una inquietud que tenía. Y por supuesto la música ha sido desde siempre, desde niña. Y nada, instrumentos de cuerda pulsada del Barroco y del Renacimiento también. Me gustó mucho desde que en el profesional a mi profesor de guitarra le gustaba mucho la música antigua y la verdad es que le cogí mucho gusto a tocar ese repertorio, y cuando acabé el profesional de guitarra dije, pues sería muy, muy chulo. Pues el momento, ello, ¿no? De aprovechar a tocar un instrumento original. Sí. Y además la estética también de los instrumentos me llamaba muchísimo la atención, el estilo, la sonoridad, era un poco todo, así que dije, pues venga. Pa'lante. Y así fue. Y luego lo del superior lo tuve claro siempre. O sea, siempre tuve claro que iba a hacer música, el superior de música. O sea, desde que empecé, desde pequeña, tuve claro que era algo que era para mí. Sí. Y bueno, fue un poco más tarde de lo que en un principio pues me habría planificado, porque después de acabar psicología, como te he contado, hice el máster de recursos humanos y me puse a trabajar en recursos humanos. Y fue un poco todo rodado, pero yo seguía haciendo, de hecho estaba haciendo los instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco a la vez que trabajaba en la empresa. ¿Qué tal? O sea, ¿cómo llevabas compaginar los estudios? A ver, pues me gustaba mucho hacer las dos cosas. Lo que pasa es que al final tienes que tomar una decisión. Y sabes que si sigues por un lado no vas a seguir por el otro, porque es mucho tiempo dedicarle a la música, mucho tiempo dedicarle a tu trabajo. Entonces tenía que tomar una decisión y bueno, pues la decisión está tomada. O sea, me voy por el camino de la música. De la música. Sí, eso estaba claro. Pero, o sea, era una manera de no abandonar el tocar, digamos, de una manera más en serio, por así decirlo, porque al final estás en unas enseñanzas regladas y tienes que cumplir unos estándares, un repertorio. Claro. Y era una manera de seguir pues, tocando. Pero luego aparte yo es que me preparaba por mi cuenta las pruebas ya pensando en entrar en el superior de música. Entonces fue, ya te digo, un poco todo a la vez. Y creo que me ayudó
esas enseñanzas regladas también de música antigua a poder, pues eso, intentar compaginarlo con lo otro y a poder tener como más... estar en dedos, como se suele decir. Sí, Vaya. con una formación más completa también, ¿no? De tener más abanico de repertorio, de visión de... O sea, sí, tener más cosas en dedos de distintos repertorios, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso, y de tener también esa disciplina, constancia, aunque en general sí que soy una persona disciplinada y constante, pero bueno, todo ayuda, ¿no? Y a tener, por supuesto, desde luego otra visión del repertorio en general, y a la hora de tocar guitarra con ya haber tocado ya con instrumentos antiguos te da otro rollo. O sea que, vamos, a mí me parece bastante interesante ese punto de vista, ¿no? Tocar repertorio antiguo con guitarra clásica, haberlo tocado o haber tocado cosas previamente con instrumentos antiguos, me parece que enriquece mucho. Yo sí que recomendaría probarlo, aunque sea probarlo. Yo creo que sí, yo creo que ayuda mucho y favorece mucho. Qué interesante. Es que a mí me encanta, la verdad, la vihuela, el laúd. Porque tú también... Claro, yo también lo he probado, yo he estado 3 años tocando los instrumentos. Claro, luego dedicarme más profesionalmente a esos instrumentos pues me llevaba mucho tiempo que quizá no me compensaba Ya, porque me gustaba más como hobby. ya. Y que o sea, me encanta el repertorio, pero es muy sacrificado tocar un instrumento original. Sobre todo por el cambio de la posición de la muñeca. El mecanismo La técnica es diferente. Es que es completamente distinta. Sí, sí, sí. Entonces, la técnica es diferente. Sí, tú aprendes a cambiar la muñeca, a hacer la figueta, a hacer muchas cosas. Lo aprendes a hacer, pero al final es un instrumento que si lo dejas es muy desagradecido. Tienes que estar constantemente con el contacto de ambas cuerdas y tal, que cuando pasas a la guitarra se cambia todo. Ya, no, tocar las dos cosas, digamos, a la vez, a mí me parece que es un desafío. Porque, a ver, ya de por sí, un instrumento con tu repertorio ya te requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo. Si además te vas a otros instrumentos donde la técnica además es diferente, es un reto total. Hay gente que lo hace, ¿eh? Sí, y que lo hace muy bien. Sí. Pero me parece encomiable. Claro. Totalmente. Desde luego. Y eso no quita para luego cogerlo en cualquier momento y No, claro, claro. porque digas, oye, pues tengo inquietud de esto, cómo suena o cómo podría hacer esto. Y luego a la hora de tocarlo en la guitarra también es mucho más sencillo, porque sabes por dónde funcionaría el laúd y cómo puedes llevar la guitarra un poco a esa sonoridad. Bueno, si la intención es esa, vamos. Sí. Y también a leer tablaturas de forma más fluida. O sea, yo creo que todo ayuda. Sí. Es que todo enriquece. Por eso te digo que yo creo que aprender en general es bueno, muy bueno, porque aparte de que enseguida aprendes más rápido las cosas en general, yo creo, yo creo que todo ayuda, todo te enriquece, todo te da otros puntos de vista, otra forma de pensar. Así que, vamos, me parece fundamental. Completamente de acuerdo. ¿Y la psicología en todo esto? ¿Qué es lo que te ha aportado a la parte de...? Porque claro, estamos en una carrera que es dedicar mucho tiempo solo a estudiar, por lo menos lo de guitarra solista, ¿no? Interpretación de guitarra. Es un instrumento que no es de grupo, no es de banda, por lo general, ¿no? O sea, tienes música de cámara, tienes elencos, pero es de estar mucho tiempo solo. ¿En qué sentido la psicología te ha podido beneficiar o enseñar cosas que a lo mejor el conservatorio no te ha aportado? Es una buena pregunta, la verdad. Vamos, si te ha aportado algo, a lo mejor esa parte psicológica también te la aportan las personas que conoces en el conservatorio. O sea, yo creo que tiene un poco también relación con lo que te he dicho antes, de conocer diferente, pues tener más información en general de las cosas. Por ejemplo, en la carrera sí que teníamos una asignatura que era de contextos, se llamaba así, Contextos 1. Vale. Que, bueno, una de las partes que hicimos un día como que estuvo muy, muy chulo, muy interesante, como una práctica como de relajación, ¿no? Entonces nos pusimos todos en la clase, tal, como a relajarnos, tal, con diferentes técnicas. Eso me pareció interesante. Es algo parecido, yo creo que, bueno, yo no he cursado las optativas que hay de técnica Alexander o yoga y cosas así, pero
yo creo que se hace algo relativamente parecido, infiero, no estoy muy segura, ojo. Sí, lo que es No sé si lo has cursado tú. relajación. Sí, yo yoga he cursado. En Técnica Alexander he leído algunas cosas. Es algo distinto, ¿no? O sea, el enfoque no tiene nada que ver de lo Claro, que es. o sea, en pero el sí fondo, que ambas es como tener más conciencia corporal, efectivamente. relajación mental, estar más en lo que es el presente. Creo que eso a lo mejor lo pueden tener más. Sí, o sea, yo creo que es lo que tú dices, que eso está como más relacionado en sí. Y en el fondo, aunque para el contexto sea diferente, pero en el fondo sirve para lo mismo. Estás en una situación de tensión, ¿no? De estrés, que te está generando por razón X. En este caso es porque vas a dar una audición o tienes un examen, un concierto, pero para otro puede ser, yo qué sé, pues eso, una oposición, o para otro puede ser pues su examen de matemáticas del colegio, yo qué sé. Sí, que al final todo también te lleva a la En el fondo, la herramienta todo. tú la aplicas a lo que te interese o al momento X que te interese. Yo creo que en general es como la experiencia. O sea, no te digo cosas en concreto de es que esto me ha ayudado en esto concreto, sino que son experiencias y al final esas experiencias te ayudan, bueno, a entender otras cosas, a conocer a más gente. Claro. Bueno, porque en el fondo somos miles de millones, pero la gente generalmente tiene miedo a lo mismo y generalmente también se comporta de manera muy parecida en las mismas situaciones, más o menos. Sí, porque al final somos seres humanos que tiramos por los sea caminos sí, eso es. Que sí, que somos distintos, pero es que luego también tenemos una forma también de comportarnos que es un poco predecible, puede ser, ¿no? En algunas situaciones. Sí, más o menos, sí. Pero bueno, ahí ya yo creo que es más bien la experiencia, es más bien la persona, lo que puede aprender teóricamente, por supuesto, de todo, pero cómo abstraes, ¿no? ciertos conocimientos y ciertas experiencias para aprender de ello y luego pues desenvolverte. Y luego en el escenario, ¿qué consejos podrías dar para no soy la más indicada, yo creo que para dar consejos. Vale, pues entonces... Sobre todo, te digo, porque da igual, yo creo que la experiencia que tengas dando conciertos o tocando o tal, que nosotros llevamos toda la vida haciendo eso. Sí, siempre estamos te vas a poner, hombre, te vas a pequeños. poner nervioso 100%, más o menos según el evento que sea, pero te vas a poner nervioso 100%. Sí, pero también es necesario para yo creo que para estar algo alerta y que luego se hagan las cosas bien. Totalmente de acuerdo. Yo creo que también va un punto poco... medio, está claro. Claro, sí, total. Pero lo que tú dices, estar, pues eso, atento, alerta, y yo creo que va un poco también en el... Si algo te importa, ¿no? También estás como más... como en la rueda, ¿no? De decir, estoy nervioso y estoy tenso porque quiero que salga bien, porque a mí me sale en la cocina de mi casa muy bien y quiero que me salga como en la cocina de mi casa, ¿sabes? Pero bueno, al final exponerte, pues es lo que tiene, ¿no? Que no eres... No lo haces todo tan bien como te puede salir cuando estás tú solo. Vaya. Pero es por eso, por la exposición. O a veces puede salir mejor incluso. Porque pues eso sería... A mí me ha pasado alguna vez. ¿Sí? Sí. Joder. Sí. Pues qué suerte. En casa de no dar una, de decir, joder, pero qué torpe estoy el día de antes. Porque me pongo nervioso previendo como la situación. O sea, en plan, veo como la situación del escenario, me la imagino y me empiezo a poner nervioso en mi casa. Luego ya cuando salgo al escenario es como, sé que solo hay una vez, ya entonces es una y ya está, y hay que hacerlo lo mejor posible. Ya. Eso, en ese sentido yo le he pensado alguna vez, ¿no? De, que no es como cuando un actor graba una serie, una película, ¿no? Que dice, uy, esta toma no es buena. Pues nada, venga, otra vez. Nosotros es tal cual, o sea... Al momento y lo que pase. Y lo que pase. Y a salir en la que te hayas metido, salir para adelante de la mejor manera posible sin que se note. Totalmente, sí. Por eso te digo que a veces he pensado de, pues que en cierto modo, qué mal y qué bien, ¿no? Qué bien porque es el momento, ¿no? Es el presente. Y qué mal porque, pues dices, esto no le falla. En mi casa me sale siempre y aquí voy y la cago. Pues eso, bueno, como todo en la vida, ¿no? Tiene su lado bueno y su lado... Luego de ahí también es de la forma en la que aprendemos.
porque o bien por una grabación nos escuchamos o nos quedamos con la sensación y siempre queremos, o yo por lo menos por mi parte, siempre queremos ir a mejor. Por supuesto. Y, Yo creo que es la disfrutar finalidad. la sensación. O sea, si te gusta dar conciertos o si te quieres dedicar a tocar la guitarra en público, es una situación que te toca vivir. Totalmente. Entonces, disfrutar lo máximo posible. No vas a estar ahí amargado, a lo mejor. No, total. O pasándolo mal. Porque si al final si lo pasas mal, a lo mejor hay otro punto de la música. O sea, hay muchos puntos en la música, entonces a lo mejor es otro. Pero dar conciertos es exponerse y no hay otro. Absolutamente. Ese es el riesgo, ¿no? Entonces, como tú dices, tiene que ser algo que realmente te guste y que te pongas nervioso, pero que sepas que esos nervios son capacitantes, ¿no? Que no son incapacitantes. Y bueno, y poco a poco, pues también irte conociendo, porque yo creo que también es una manera de conocerte, ¿no? Y al estar tan acostumbrado a exponerte en público a lo largo de tu vida, dando conciertos y tal, luego, ante otras situaciones, como exponer un trabajo, por ejemplo, dices, que ves a otros que se ponen, vamos, tensísimos, pero increíble, para ti es como, bueno, pues otra más. Otra vez. Claro. Otra más. Y además no tiene nada que ver. Para mí es mucho más light exponer un trabajo, vamos, bajo mi punto de vista, que a lo mejor otro es lo contrario, que ponerme a tocar delante de alguien. Creo que es una exposición bastante diferente. Es diferente. Y habrá probablemente muy buenos músicos que prefieren salir y tocar y no hablar una palabra en un escenario, Puede ser. por ejemplo. O sea, los miedos al final están cada uno donde les tiene. Y sí, yo por eso cuando doy algún concierto siempre intento hablar. Intento presentarme o presentar las obras para romper un poco ese hielo. Sí, ese hielo que hay con el público. Y para cogerles un poco de esa atención que a veces no tienen, que parece que están con el móvil o qué tal, no sé, siempre hay mucho público, entonces cuando ves el público ves una masa sí. y a veces es verdad que están atentos, pero bueno, si les encasquetas un concierto de 1 hora y 20 de música clásica y no están habituados a escucharlo, pues a lo mejor pierden la atención y es normal. Sí. Entonces por eso me gusta romper ese hielo, pues para hablar con ellos un poco, para contar alguna cosa curiosa que se me venga en el momento, no sé, me gusta que sea... Es una manera de conectarles también, como tú dices, ¿no? De meterles un poco en la historia de, mira, estoy tocando esta sonata, pero no es una sonata sin más, es una sonata compuesta en esto, por tal, en tal época, que a lo mejor pues también, si les contextualizas un poco la época... muy técnico tampoco, claro, yo creo, porque a lo mejor si te pones muy técnico es un pesado. Pero o sea, a lo mejor si ya les contextualizas un poco la época, ellos ya automáticamente piensan en lo que saben sobre esa época y a lo mejor dicen, no, pues esto, vale, esto me cuadra, o esto... puede ser por esto. A lo mejor ya empiezan como ellos a hacerse también un poco peli de lo que va a sonar. Les mantienes en el momento. Sí, yo creo que sí. Más centrado, sí. Totalmente de acuerdo. Y luego a la hora de ensayar, ¿cómo lo llevas? Porque claro, no es lo mismo tocar en público que ensayar en casa. ¿Qué es lo que has aprendido a lo largo del superior, a lo largo de... ¿Qué te ha enseñado la experiencia para ensayar? Tocar despacio. La respuesta la sabíamos. Tocar despacio para tocar deprisa y tocar despacio para tocar despacio. Muy bien. Es una máxima. Y yo creo que en el fondo, yo creo que eso también se utiliza, ¿no? Y creo yo, a la gente que hace como deporte como élite, ¿no? Los movimientos que sean lentos como para perfeccionar el movimiento, o no de élite, o a la gente que va al gimnasio, yo qué sé. Sí. ¿No? Pero que los movimientos sean como lento, como para que sepas que el movimiento está bien hecho, ¿no? Y también, en nuestro caso, para que se quede bien grabado los movimientos que hacemos. Sí, para ser más precisos, para luego que nos permitir analizar justo el microdetalle del movimiento. Es una cosa tan fina que... Y que no sea solo memoria muscular, ¿no? Porque una cosa que he aprendido este año, de hecho, ha sido que hay muchos diferentes tipos de memoria y los diferentes tipos de memoria que nos ayudan a que las cosas se queden como más grabadas. Claro, porque nosotros, digamos que ya de tocarlo tantas veces hay cierta memoria muscular, pero cuando tú estás en una situación de tensión, que nos ha pasado a todos, tú dices, es que aquí no me he equivocado nunca y aquí de repente, como estaba tal, es que el dedo ha hecho lo que le ha dado la gana. Pues, o sea, fortalecer otros tipos de memoria o tenerlos en cuenta, ¿no? Para
para que salga todo como queremos que nos salga, como nos sale en nuestra cocina, Sí. ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eso me parece como muy, muy interesante. Y yo creo que esas estrategias, fíjate, creo que no se incide en ellas en general en la educación y me parece fundamental. O sea, en el colegio dices, tienes que saberte esto de pe a pa. Tienes que sabértelo Sí, muy bien, tienes literal que es- estudiar esto, sabértelo 100%, soltarlo en el examen. Obviamente, hombre, a ser posible que luego te acuerdes, ¿no? A ser posible. Yo me acuerdo de un montón de cosas que aprendí en el colegio, pero creo que en general no hay una cultura de vamos a aprender esto primero porque te gusta, segundo porque te apetece y tercero para que se te quede en la cabeza durante mucho tiempo. Y porque lo ves necesario también. Porque si a lo mejor no lo ves necesario para ese momento, o sea, lo ves necesario para aprobar un examen, pero si apruebas ese examen y se acaba, Bueno, también es verdad que yo creo que cuando tú eres más jovencillo, pues no mm, relacionado con lo que tú has dicho, hay cosas que a lo mejor no sientes que sean como el momento de saberlas sí, es o de verdad, sí. aprenderlas. Pero Que las son ves, importantes también, claro. o que a lo mejor sí que es algo que te puede interesar más adelante, pero en ese momento dices, bueno, pues es que no es el momento, pues por lo que sea, o porque te interesan otras cosas, que puede ser. O sea, no sé, ahora dices tú qué te parecía a ti, pero a lo mejor a mí, por ejemplo, siempre me ha encantado y me ha interesado increíble la música. Pero yo qué sé, había ciertas asignaturas en el cole que decías, pues a mí esto, pues ahora no me despierta curiosidad, no me hace ser inquieta con esto, Ujú. ¿vale? Que a lo mejor luego he dicho, oye, pues me voy a leer un libro de esto, ¿pero por qué? Porque a lo mejor ya era más el momento. Entonces quizá es complicado hacer una educación, bueno, es imposible hacer una educación ad hoc para las personas, para cada persona, Sí, es imposible. pero creo que hay que ser flexible, tanto como alumno, por supuesto, pero como docente también. También. Yo creo que hay que, y eso también te lleva a, tienes que ser una persona con cierta intuición, ¿no? Con cierta, sí, digamos, intuición para saber a quién tienes delante, porque cada persona es diferente, y para saber cómo llevarle también, ¿no? Claro, Es verdad que eso es muy complicado en una clase que tienes 30 alumnos, eso te iba a decir, que o es veintitantos, los que sean. que a ver quién maneja tanto alumno y que todo sea tan, intentar que sea personalizado con lo Sí, que necesita cada uno. no, totalmente. Pero bueno, que haya ese interés por hacer eso me parece Sí. fundamental. Yo creo que los docentes que tienen mucho interés sobre la materia que imparten influyen en el interés que tengan también los alumnos. Yo creo que sí. Yo creo que está muy relacionado, porque al final cuando cuentas una cosa con pasión, Ujú. el que lo escucha Se contagia de se eso. empapa de todo. Sí, 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 sí. Sí. Yo en el colegio, buah, es que es un tema un poco turbio. A mí, pues bueno, yo no era fan del colegio. No era muy fan del sistema educativo en general. He tenido profesores muy buenos, pero también he tenido profesores muy malos. Bueno, Y yo creo que claro, eso nos ha pasado a a todos. todos ¿Eh? nos ha pasado. Lo que pasa es que, claro, ha ido muy relacionado a que el profesor era muy malo con que no me gustase la asignatura Ah, ya. y que luego tendía a suspenderla. Que luego lo sacaba todo, porque lo he sacado todo por curso y pues eso, me ponía pum, y me lo chapaba y tal. Mm. Pero a veces me daba rabia, porque yo sentía que estaba perdiendo el tiempo, Mm. mucho el tiempo. Y digo, si es que podía estar haciendo otras cosas más. Ya. Que Hombre, luego es verdad que hay muchas cosas, pues, que me han ayudado, pues eso, a tener paciencia, ¿no? Porque al final estaba yendo a clase y tal, y aunque no te interesase mucho, pues estaba ahí. Bueno, venga. Y estaba viendo a los que tampoco le interesaban y digo, pues, a ver, chicos, ¿qué hacemos? Al final veía a los que dejaban de ir a clase y digo, bueno, venga, pues si estamos aquí será por algo y tal, y me mantenía, ¿no? no, al final todas esas experiencias, lo que he dicho antes, ¿no? Que, como tú dices, bueno, la paciencia me parece una cosa fundamental. En lo nuestro, desde luego. Bueno, eso desde luego. Ahí sí que la guitarra me ha enseñado toda la paciencia que tengo, me la ha enseñado la guitarra. En la música, 100%, y yo creo que en el resto de cosas lo mismo. Lo que pasa es que en la guitarra la música, tienes que estar tantas horas ensayando para que te salga algo lo más perfecto, entre comillas, posible, ¿no? Perfecto, ya no me refiero objetivamente hablando, sino incluso subjetivamente hablando, ¿no? De que tú lo veas que
que digas, esto es como, yo lo escucho y digo, níquel, ¿sabes? En ese sentido. Que si no tienes paciencia, vamos, la cultivas sí o sí. Sí, 100%. Pues si no, no salen las cosas. Ujú. No salen y uno no se queda a gusto. No, totalmente. Me tienes que estar, además, para llegar a tocar muy bien, yo creo que es la mezcla entre tener paciencia y estar en un estado de calma. Porque sin ese estado de calma las cosas no salen. Desde luego corriendo, deprisa y corriendo las cosas. Claro, ahí no van No, a hay que salir. pararse. Hay que Y pararse detenerse mucho. Sí. Y lo que decías relativo a lo de antes, que me parecía muy interesante, los tipos de estudiar, los tipos de memoria. La cocina, para mí hay muchos tipos de cocina. Porque está la cocina de sacar los trastos y de ponerte a practicar y de mirar una cosa, mirar otra, sobre la partitura, sobre la orquesta, si es un concierto o tal. Y luego está la cocina de la cama. De que ya, después de todo ese ensayo, uno quizá puede sonar que a lo mejor no está lo suficientemente loco como para volver a pensar otra vez sobre lo que has ensayado. No, yo también lo hago. ¿Y cómo lo has hecho? Yo creo que lo hace todo el mundo, Sí, ¿eh? sí. Bueno, vamos, yo con la gente con la que he hablado de esto de, oye, tal, sí, yo creo que lo hace Claro. todo el mundo. El de Sí, al cerrar final los ojos, ¿no? Y tener ahí Sí. como la conciencia de, vale, esta posición, tal, o sea, sí. Y De luego hecho, imaginarte musicalmente por dónde estás pasando y técnicamente qué es lo que estás haciendo. y armónicamente. Justo. Y ir pasando y diciendo, vale, pues a lo mejor esto me lo puedo hacer de esta otra manera. O, anda, mira, pues esto me ha gustado. Y cuando ya sonríes así y piensas, qué bien me está saliendo y lo estás realmente imaginando, a mí me parece un punto muy bonito. Sí, no, totalmente. Y te hace crecer mucho, sin necesidad de estar agotándote físicamente. Sí. Porque al final es un oficio que demanda mucho físicamente. Sí, y la gente yo creo que eso no lo ve. Porque como estás sentado, general, o de pie, pero nosotros bueno, en pero nuestro caso sí. sentados, yo creo que dicen, joder, si estás sentado. No, pero, ostras. O sea... Pero eso hasta que le pones una guitarra. Cuando le pones una guitarra, empiezas así y dices... No, pero es que Y al se dan final cuenta es que eso de ser fácil no tiene nada. atletas, pero de músculos pequeñitos, Claro, o más pequeñitos. sí. Es lo mismo. Sí. Y que como la guitarra también es un instrumento que tiene una parte muy popular, está muy relacionada, que como que la ha tocado mucha gente y eso puede llevar a que sea más fácil, pues también se puede pensar que es... Pues eso, Esto es como todo. que no es tan Todo parece difícil. muy fácil hasta Claro, que te pones a hacerlo. Claro, desde luego. Y que luego cuando ven un pasaje así muy rápido, muy virtuoso, dicen, ¡hala, qué difícil! Y tú dices, sabiendo, dices, joder, pues esto es lo más fácil que hago. Luego ves ese pasaje lento de Tedesco que dices, eso, ahí está la chicha, ¿no? Ya te digo. Sí, total. Sí, No, pues en relación a eso, pasamos tanto rato sentados, tocando, ensayando y tal, que luego también, por eso también hay mucha gente que tiene como muchos problemas musculares, tal, ¿no? O que le duele la espalda, o la pierna, o los hombros. No sé, yo creo que parte de la salud del músico también física es moverse, ¿no? Después de ensayar, tengo que hacer ejercicio, por ejemplo, porque es una manera como de desincrustar, ¿no? Si has estado horas ahí sentado. Muy buena palabra, desincrustar. Absolutamente. Sí. Pues necesitas moverte, ¿no? Que tu cuerpo básicamente se mueva. Y yo creo que es parte de la salud, y yo creo que eso, bueno, por supuesto estirar, claro. Pero yo me refiero que aparte de estirar antes y después, moverse. Sí, tener una vida activa, de no quedarte en casa después. Yo creo que eso ayuda mucho. Y tener cierto tono muscular, yo diría que también, porque, a ver, cada instrumento es un mundo, pero al final estás todo el rato en una posición que es la misma, o casi todo el rato, y yo creo que, pues eso, tener cierto tono muscular, yo creo que te ayuda también a eso, a esa salud física a la hora de que no te duele la espalda tanto, o los hombros, y no sé, en otros instrumentos a lo mejor que están más de pie, incluso pues el instrumento, estás mucho rato sujetando el instrumento, pesa. O sea, claro, parece una tontería, pero no, es que pesa. Y... O sea, que lo puedes coger así y dices, nada, esto no pesa nada, claro. Sí, pero estate 5 horas. Claro. Que luego no van a ser 5 horas seguidas, ¿no? Pero a nada que ya te pongas un par de horas, ya vas notando todos los días que eso pesa. Y yo creo que eso a la hora de mover, al final son músculos, sí, de mover las manos, tal, yo creo que
a mí me parece que ayuda. Sí, sí, desde luego. No sé. ¿Y qué más cosas aparte de moverte te vienen bien a que luego la música salga? Mm, O por ejemplo, se me puede ocurrir leer, pues ver a mí me encanta películas, leer. o no sé, cualquier cosa al final yo creo que influye ¿Cuánto a lo rato que... tienes? Aquí podemos echarlo. Pues a mí me encanta leer. Siempre he leído mucho. También, yo creo que eso es algo que también es porque lo he visto en casa. En mi casa siempre se ha leído muchísimo, muchísimo. Y yo cuando iba con mis padres, por ejemplo, al Carrefour a comprar, toma publicidad. Sí, tal, que te paguen por la publicidad que acabo de hacer en Sí, el Carrefour. ya ves. Ojalá Pues, me pagase Carrefour. pues yo me iba a la sección de libros y y cada vez que iba me compraba un libro. Y pillabas un libro, oye, mira, hoy quiero este. Sí, pues así, por ejemplo. Claro. Sí, un poco de todo. O sea, me gusta, por ejemplo, la novela histórica bastante, pero leo un poco de todo, policíaca también, libros de inversión, Mm. me gusta todo eso. También de psicología alguna cosa, pero es sobre todo por aprender, o sea, por saber más en general. O sea, todo lo que pueda aprender de lo que sea me parece interesante. ¿Qué más? Bueno, el cine también me gusta muchísimo. Yo creo que sí, todo aporta. Y también eso es algo que he visto en mi casa siempre, que siempre ha gustado mucho el cine. Mi madre sabe muchísimo de cine, muchísimo. Bueno, pues va a estar aquí invitada para que nos cuente todo. Pues empieza pronto porque sabe muchísimo, bueno, también de libros, de historias, sabe increíble, muchísimo también. Y nada, ¿qué más? Bueno, en general el deporte también. Yo creo que tener inquietudes generales de varias cosas te aporta a todo. Todo embebe de todo. Vaya. Así Sí. que... Lo que te mantiene con la chispa de eso, de seguir seguir aprendiendo, aprendiendo. de tener un motivo, ¿no? Por seguir haciendo cosas. Sí, y luego, bueno, por supuesto, pues quedar con tus amigos, socializar, distraer la mente también. Es Joder, también importante. necesitas, no vas a estar todo el rato ahí haciendo todo el rato lo mismo. Sí, porque si no, no oxigenas. No, tienes que cambiar también el chip. Y yo creo que también cambiar un poco el chip con cosas que no tengan que ver con la música. Sí. Porque... Pues ya pasamos muchas horas dentro de la música. Y hablando de música, escuchando música que nos encanta, pero yo creo que es conveniente hablar de cosas y estar en un entorno que no sea musical también me parece sano. Aparte del musical, obviamente. Sí, o sea, si tiene los dos mundos está genial. A mí me parece bastante importante. Y bastante necesario. Porque creo que a lo mejor en el ambiente de conservatorio... Bueno, hay muchos ambientes dentro de un conservatorio, ¿no? Pues está el ambiente que puede salir como más de fiesta, todo el fin de semana. Está el ambiente que se queda en su casa estudiando todos los fines de semana. Pero quizá me da más miedo el que se queda en casa estudiando. Ya. Ese me preocupa un poco. Porque sí, o sea, al final van a salir las cosas muy bien, pero, me da rabia que... Ya, te entiendo. Hombre, al final esto es como todo. Cada uno toma sus elecciones, ¿no? Sus decisiones Pero sí, yo creo que distraer la mente es parte de la salud. O sea, sin duda, de la salud. Del músico y de quien sea. Sí. De quien sea. Y como tú dices, pasamos tantas horas, muchas veces solos, por ejemplo, por nuestra especialidad, más solos, porque somos instrumento solista, que yo creo que, ostras, salir y ver a otros, hablar con ellos y eso, cambiar el chip, básicamente me parece fundamental. Como que empiezas a ser persona. Una vez que sales del ensayo hablas con más humanos. Sí. Dices algo así. Claro, porque a lo mejor un instrumento que sea de orquesta dice, Estás completamente acostumbrado a llegar al ensayo y de tener a gente al lado, de compartir atril, de tener conversaciones en descanso. Totalmente. Nosotros tenemos un descanso a lo mejor de 5 minutos entre sección de media hora y media hora. Y a no ser que salgas al pasillo, porque estés en el centro, si estás en tu casa sigues estando solo. Absolutamente. Sí, te puedes dar una vuelta y tal, pero ¿con quién socializas también dando una vuelta? Tú solo. Ya. Si te das una vuelta,
bueno, también te ayuda, ¿no? Un poco Ayuda un montón, sí. Ayuda ver, mucho. escuchar los pajarillos, sí, escuchar el tráfico. Esas cosas son maravillosas. Sí. Inhalar todo lo que... Toda la contaminación, sí, es maravilloso. Sí, yo creo que airear la mente y cambiar el chip conviene, Ujú. conviene. Bueno, ¿y de libros de emprendimiento? ¿Qué libros te han marcado? ¿O cuáles has visto interesantes? Pues mira, por ejemplo, hay un libro que me parece muy, muy chulo desde el punto de vista, yo creo que de educación y de, bueno, un poco en general, bueno, educación en general y en concreto educación financiera, que es, a lo mejor lo conoces, Padre Rico, Padre Sí, claro. Pobre. Hombre, es el primero que me leí. Sí, De educación financiera, el primero. sí. Sí. O sea, es esencial, vamos, es un libro de bolsillo que no se compra y es el primero que se lee. Sí, pues vamos, no sé, como que Saber cómo están los chavales intentando trabajar en el supermercado ahí por... me parece muy bien. Sí, es que es necesario. Sí, sí. O sea, pues si te quieres ganar la vida, tienes que saber... o sea, tienes que entender los dos enfoques un poco de la sociedad, ¿no? Y lo aprendes. Luego sí que es verdad que en ese libro me falta un poco más la parte práctica, cuando ya manejas un poco más las cosas, pero los primeros conceptos están interesantes. También es un libro que hay que saber leer muy bien entre líneas. Yo creo, no sé. Yo creo que básicamente el libro es como una enseñanza de que, bueno, te da, lo acabas y dices, joder, no hay una educación financiera desde niño, en los colegios, por ejemplo, o tal, ¿no? O sea, quizá es algo muy, muy, muy relevante, quizá no, es algo muy, muy relevante en la vida de las personas y yo creo que no se le da... De hecho, creo que se evita hablar de ello, fíjate. Da palo a veces hablar de ello, de dinero. Yo creo que sí. O sea, Sí, por lo menos en el mundo de los músicos, bueno, y en el mundo de los... No me atrevería a decir de los artistas en general, pero el mundo de los músicos da un poco de palo. y más que de palo... De músico de música clásica. Es que ya hasta se matizar, porque- presupone Sí. que tú vas a hacerlo gratis muchas veces. Mm. Es en De que estás plan, por amor al arte. o que, bueno, o que te dicen, no, podemos hacer una colaboración. ¿Colaboración de qué? O sea, yo trabajo, tú me pagas. Claro. Así funciona el O bueno, mundo, ¿no? quizá una colaboración en la que tú me das una cosa que me interesa y yo te doy una cosa que Vale, te interesa eso a ti. sí, es eso estoy de me parece acuerdo, una cosa pero... muy interesante. Pero me valorar el parece, trabajo. Yo creo fíjate, que- me parece una manera, a veces, no digo todas, de escaquear. Mm. De evitar pagar por eso. O sea, tú yo qué sé, me lo invento. Una persona que haya estudiado, yo qué sé. A un médico tú no le dices, no, mira, yo es que voy a tu consulta pero no te pago. Podemos hacer una colaboración. Entonces practicas conmigo, en plan de, yo tengo tos, ¿qué me pasa? Tú me dices que tengo tos, me duele la garganta, tú me dices qué me pasa, practicas y yo así, y a cambio no te pago, pero tú me das una receta para que pueda ir a comprar el medicamento a la farmacia. ¿Qué te parece? Y luego te yo va a digo decir? que eres buen médico. Claro. Y luego te recomiendo a mis amigos. Claro. ¿Qué te parece? Pues el médico te va a decir que no. Sí. Seguramente no. En cualquier profesión. O sea, Es que te vas a un fisio. Bueno, pues sí, mira, un fisio que nos toca también de cerca. Claro. Pues lo mismo. Es que es lo suyo. O sea, me parece lo mínimo, ¿no? O sea, para algo tienes una formación. Para algo has estado años en esa formación. También has invertido. Pues eso también es una inversión en esa formación. Pues esas cosas me parecen infames. Absoluta y completamente. Desde luego. Y es responsabilidad nuestra y trabajo nuestro decir hasta aquí. Y que esas cosas no se permitan. O sea, vamos. Sí, lo primero que tenemos que valorar nuestro trabajo Somos nosotros mismos. Y tenemos que reflejar nuestro trabajo con las cosas que conllevan. Total. O sea, no se puede aceptar dar clase en una academia por 10 euros la hora. O sea, Estoy de acuerdo. O sea, perdona, pero yo mi formación y mi tiempo no son 10 euros la hora. Estoy de acuerdo. Entonces, claro, yo las clases las doy al precio al que me sale a cuenta a mí y mis alumnos, y hasta el punto en el que quieran pagar a mis alumnos Si también. es que en el fondo todo funciona así, ¿no? Una persona vende un producto, lo pone a vender al precio que estima que, bueno, primero, que va a obtener algún tipo de beneficio. Porque si solo cubres costes al precio al que vendes tu producto o ofreces tu servicio, lo comido por lo servido. Claro. ¿No?
no tiene sentido. Sí, pero tampoco podemos poner el caché para pagar nuestro máster. O sea, tú te vas a hacer un máster de guitarra y no puedes poner clases por el valor de lo que te va a costar el máster. O sea, te va a tocar poner dinero. Ya. Es verdad que vas a estudiar con profesores muy buenos y tal, y te va a estar todo muy bien, pero... No sé, sí, valorar el trabajo es muy importante y los primeros que veo que no lo valoran son los propios músicos. Porque luego el de al lado es el que lo vende más barato Ya. y por eso te fastidia a ti que no te llegan alumnos porque se van a más barato. Bueno, a ver, ellos están en su derecho en poner Sí, el precio claro. que les da la gana, al final es libre competencia, ¿no? Pero, claro, lo que estás haciendo es muchas veces tirar un poco a ras de suelo como esa profesión, ¿no? Un poco la profesión, ¿no? No, que no se valore, que no se ponga en alza, porque sí, a todo el mundo le encanta ver en un auditorio o en una sala de concierto, lo que sea, que alguien toca muy bien, qué bonito suena, qué maravilla, me encanta ver esto en directo, tal. Bueno, genial, pero luego, ¿cuánto pagas por ello? Luego todo el mundo quiere que sea gratis también. A ver, Entonces al final, ¿quién paga? A veces hay que ceder, pero no debemos ceder, yo creo. No debemos ceder y tenemos que aprender a valorar nuestro trabajo, que es un poco lo que siento que el conservatorio no me ha enseñado. O sea, me lo ha enseñado la vida de dar clases y de ver que a veces te dice que no porque has puesto un precio muy alto y que luego te dicen que sí, el precio es muy bajo y luego te tienes que desplazar muchas horas ya, y dices a mitad de curso, joder, ¿por qué he cogido yo esto? ya, Entonces eso al final dices, vale, pues la próxima vez, pues gasto de desplazamiento. Porque el ya. que compra por Amazon te cobra los gastos de envío, coño, si yo me estoy yendo y estoy involucrando mi tiempo, ¿por qué no le voy a cobrar los gastos de envío? Ya, sí, o sea, es verdad. O sea, yo creo que tiendes también como... Hay cosas que las das como por sentadas, ¿no? No, es que claro, un gasto de envío, tú compras algo y tienes que pagar unos gastos de envío para que te lo envíen a casa o al sitio X a recogerlo. Pero hay otras cosas por las que dices, oh, pues mira, esto no... Qué caro. O sea, dices, esto no porque es más caro de lo que yo pensaba. Como, bueno, pues si es que esto es otro gasto, como si fuera otro gasto de envío, ¿no? Hay cosas como que las tenemos más interiorizadas, de que son como más lógicas o normales pagar por ellas, y otras que no. Sí, sí, desde luego. Y que nos tiene que es que nos tiene que salir a cuenta, porque luego el fisio lo pagas y esos siempre van a tener un mínimo. Ya, O la psicóloga, vas a la psicóloga y es que tienes que pagar y también hay un mínimo. ya. A ver qué es psicóloga verdad. encuentras por 10 euros. No, totalmente de O acuerdo. por 20, o por 30, o por 40. Que es que ya va a partir de 45. Sí. O 50. O sea, vamos, que a una persona Sí. necesitas ayuda psicológica y tienes que pagar 50 euros. O te duele la espalda y tal, 50 euros. No, estoy de acuerdo. La verdad es que es verdad. ¿Cuántas clases ves a gente? Clases normales, o sea, no estoy yendo a la mejor psicóloga del mundo ni a la mejor fisio del mundo. Entonces, no me voy a ir al mejor músico del mundo. Pero un músico normal, por 50 euros la hora, ¿quién cobra 50 euros la hora? Ya. No sabría decirte. Alguien que sea bueno ya, que esté dando masterclass a gente, Sí. a gente a muy alto nivel. Sí. Totalmente. O a lo mejor en otros países, pero desde luego en España, si tú pones clases a 50 euros, no tienes alumnos. Bueno, a no ser que, bueno, a lo mejor sí que tienes alumnos en un entorno de gente que se lo puede permitir y gente que a lo mejor valore y sepa la formación que tiene esa persona para dar clase. Es que ahora que has dicho lo de que valora la formación, hay mucho desconocimiento, ¿eh? Claro. Por eso creo que una labor de divulgación como la que estamos intentando hacer me parece fundamental. Tanto vosotros como un proyecto que hemos empezado unos cuantos del superior. ¿Te cuento un poco? Sí, bueno, o sea, introdúcelo cuando... Yo te iba a preguntar por él, pero Vale. cuando No, quieras lo digo. soltar lo de Vale, Presto vale. Vivace, pues yo ya lo suelto. Pues unos compañeros de guitarra también, que estamos en el superior, pues hemos... Sí, de hecho, bueno, o sea, perdón por cortarte, pero probablemente el capítulo Artur salga antes. Entonces, como ya habla de eso, son Artur Castellá, Ivo Lago y Patricia. Sí, Entonces, pues hemos hecho un proyecto que en colaboración con la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en el que, bueno, nuestra idea inicial era una especie de
capítulo, serie, tal, de primer capítulo, digamos, piloto, para, digamos, dar un poco a conocer cómo es el día a día de la gente que estudia en un conservatorio, en este caso superior, tal. Y bueno, por cosas que han ocurrido de diferente índole, pues en lugar de hacer como un primer capítulo de eso como tal, lo que hemos hecho ha sido como una mesa redonda de varias personas que estudian enseñanzas superiores de música y profesores, como para poner un poco en común pues diferentes aspectos, tanto como la salud de los músicos, mental sobre todo, un poco cómo ven el ámbito de la música en general, si había mucho ego en el mundo de la música, si, bueno, y luego al final si merecía la pena todo por lo que pasamos y si, bueno, si merece la pena todo eso para lo que nosotros nos llevamos. Y eso ha sido un proyecto duro, nos ha llevado mucho tiempo y algún que otro quebradero de cabeza, pero ha sido espectacular. O sea, yo me llevo unos recuerdos muy bonitos y mucha enseñanza, porque en un principio, cuando estábamos por hacer el capítulo, hicimos un casting. Y en el casting pues se presentó bastante gente, la verdad. Y yo me lo he pasado muy bien. Y además, hubo cosas que me resultaron como muy curiosas para muy bien. Por ejemplo, que la gente fuera tan natural a pesar de tener una cámara delante, ¿no? Ya. Eso me gustó mucho, me pareció curioso. ¿Te refieres en el casting En el o casting. en la grabación? En el casting. Bueno, en la grabación también. En la grabación también. Yo estuve toda la jornada y vi a la gente súper natural. Sí. También es verdad que justo la gente también era muy espontánea, entonces sí. Se notaba que... Y bueno, y que también quieres que no, como hemos hablado antes, estás como también acostumbrado un poco a verte en público, a hablar en público, y yo creo que también hace un poco, ¿no? Aunque luego pues haya gente como pues, que pueda ser más tímida o pueda tener más vergüenza, pero luego al final la gente sí que se presta igualmente. Y por ejemplo, eso que te comentaba de que se mostraba tan natural, tan espontánea, estuvo muy bonito. Y luego una cosa que me resultó muy curiosa y me encantó totalmente, fue que la gente, cuando hablaba de le preguntábamos qué era para ellos la música, se quedaron como, wow, qué me da pregunta, ¿no? Y fíjate, siendo músicos, qué pregunta. Y todo el mundo decía la palabra pasión. Y yo dije, wow, qué chulo. ¿Tú crees que eso se da en otras profesiones? Es justo lo que te iba a decir. O sea, yo creo que esto mismo lo haces en cualquier facultad, o casi cualquier facultad de cualquier parte te iba a decir de España, pero del mundo. Poca gente te diría la palabra pasión cuando habla de su futura profesión. Poca gente. Y la gente que te diría eso, muy probablemente sería gente relacionado con el arte. No te voy a decir 100%, pero muy probablemente. Sí, que su trabajo es más creativo, más... Y eso sí que lo pensé. Después de hacer los casting y tal, y lo hablé con estos. Le dije, ¿os habéis dado cuenta tal? Todos, pues sí, es verdad. Es muy bonito. Eso me parece alucinante. Y muy importante también que... Y también da que pensar. Sí. No, con esto no estoy diciendo que todo el mundo tenga que ser artista, ¿eh? Ojo. No, claro. Pero me parece que tener pasión por lo que haces tiene que ser, vamos, a mí me parece fundamental. Sea lo que sea, ¿eh? O sea, y sea la profesión que sea, me parece fundamental. Y luego también poner en relación, ¿no?, a tanto un punto de vista más profesional, porque algunos eran profesores, como con los alumnos, ¿no?, que todavía pues estábamos ahí. Y alumnos de muchas especialidades. De especialidades diferentes, que cada uno, claro, por su especialidad, pues unos tienen puntos de vista también diferentes, ¿no? Entonces, compartir esos puntos de vista sobre ciertos aspectos me parece increíble. Me parece una experiencia preciosa. Y la idea al final fue que eso fuera como un prólogo, ¿no? Como un inicio para que la gente que
ojalá en un futuro podamos hacer este capítulo que te comentaba ya de la serie. Pero la intención es hacer la serie entera, La intención es hacer la serie entera. Vale. Pero claro, Sí, que tenemos es un proceso, buscar... es... Sí, y tanto. Y tanto. La idea básicamente era coger pues estas ideas, compartirlas con la gente que lo quiera ver, para que tengan como una razón del por qué hemos decidido hacer este proyecto, ¿no? Y de un poco cómo piensan y viven las cosas, se viven las cosas desde dentro, porque también, bueno, quizá haya muchos mitos respecto a eso, ¿no? Entonces hablar sobre aspectos como todo el mundo piensa que en cuanto a en los conservatorios la salud mental de la gente es como muy deficiente y obviamente estás bajo cierta presión, hay mucha exigencia, pero no sé, o sea, creo que es una cosa que se desmitificó un poco también en cierto modo, ¿no? Obviamente hay de todo y pasa, claro. y somos humanos y nos pasan cosas en la vida, pero... Yo creo que es un tema también que cuesta hablar. Al igual que el del dinero, es un tema que cuesta mucho hablar. Cuesta abrirse. Es que es lo mismo y no también. sé por qué. No, al final es exponerte, ¿no? O sea, como cuando alguien va a terapia, en el fondo, tú tienes que ir a contarle lo que te pasa a una persona que no conoces de nada y le vas a contar, abrirte en canal. O sea, le vas a contar cómo te sientes, cómo ves las cosas y a preguntarle qué puedes hacer para salir del momento en el que estás. O sea, al final es exponerte. Entonces, yo creo que de un tiempo a esta parte hay como mucho cambio en ese sentido. Creo que la gente sí que se abre más. Creo que la gente, en general, creo que la gente sí que cuenta más como qué piensa, qué siente, y a mí eso me parece sanísimo. Claro. Porque ayuda al que cuenta y al que está escuchando también. Bueno, y además generas una relación de confianza sí, también, ¿no? Estás generando un ambiente de luego. confianza de, oye, mira, esto, lo otro, no sé. Y a veces también esa expresión emocional a mí me parece valiosa. Por supuesto, para el que lo expresa y para el que lo escucha, creo que también es bonito. Sí, se aprende mucho y o sea, ya no solo por aprender, sino porque eso aprendes a ser más humano. Y que muchas veces también. Piensas que ciertas cosas que ocurren solo te ocurren a ti, ¿no? Porque eso sí que lo he escuchado yo bastante de cuando dice, no, es que mira, ahora mismo es que me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Y piensas que esas cosas solo te ocurren a ti porque te están pasando a ti, y cuando a lo mejor lo compartes, alguien dice, no, sí, a mí también. Claro. Otro dice, pues a mí también. Pues dices, mira, pues justo da casualidad. Pues dices, pues a lo mejor no era algo tan aislado, ¿no? Pensaba que solo me ocurría a mí. O sea, eso... Ahí viene también la necesidad de cambiar el chip, ¿no? de moverte y hablar con otra gente y hacer otras cosas. Relativizar las cosas, relativizar. Y entonces Presto Vivace te ha enseñado un montón de cosas desde la parte de directora ejecutiva, podemos decir, junto con... Sí. Se podría decir. Sí. Porque al final habéis hecho un poco de todo, imagino, coordinar, gestionar a los grupos de personas que cada uno tiene su labor, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que nos hemos compaginado muy bien, yo creo, y nada, y nos hemos llevado súper bien y hemos aprendido todos un montón. Yo creo. También lo que te comentaba antes, hemos sufrido bastante también. Ha habido muchos quebraderos de cabeza y tal, pero nada, yo es que, no sé, soy como positiva por naturaleza y siempre me quedo con lo positivo y he aprendido muchísimo. Y bueno, luego también hemos recibido clases de que nos iban dando como conferencias sobre diferentes temas que me parecen bastante fundamentales en el mundo de la música. Y de hecho yo se lo dije a ellos, a los de la Sofía también, que me parecía fundamental. Mira, por ejemplo, sobre derechos, tanto como intérprete, si eres compositor, tal. ¿Qué más? Marca personal. ¡Wow! ¿Ves? Todas esas cosas, etcétera, etcétera. Claro. O sea, son cosas del mundo de la empresa, muchas cosas del mundo de la empresa, que creo que la música muchas veces vive ajena y es que es el pan nuestro de cada día. O sea, tú vas a ser un concertista
o tienes un grupo de cámara o lo que sea, y tienes tu página web, tienes tu tal, ¿cuál es tu marca personal? Bueno, si llegas a tener ¿qué una página vendes? web, porque también es un paso. También, pero por ejemplo, Claro. ¿qué vendes? ¿Qué vendes? ¿Cómo lo Claro. vendes? Que no es lo mismo haberlo vendido hace 30 años que venderlo ahora. Claro, Y no puedes mantenerte ajeno o tú completamente a eso. compones una obra, ¿vale? ¿Dónde la registras? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿qué? Son cosas que son como muy lógicas, pero que no tenemos Bueno, muy ni idea. lógicas para el que lo sabe. No, muy lógicas en el sentido de que dices, claro que tienes que saber de esto, Claro. pero no tienes ni Perry. Ya. O sea, no. O sea, no sé, ya te digo. ¿Y tú crees que eso tiene que ser una cosa que te enseñen en un centro o que es una cosa que vas aprendiendo? Porque a mí eso no me lo ha enseñado nadie, pero he sido yo el que lo he ido buscando, he ido tirando el hilo y digo, Buena anda, mira, la pregunta. marca personal. Joder, pero... Vale, sí, yo hago mis proyectos y mis cosas, pero no... Si yo lanzo esto solo, no va a salir O sea, a flotar muy buena solo. pregunta. Yo creo que... Y luego, o sea, perdón un segundín, No. que luego el hecho de que ser tú el mismo que lo aprendes, también te hace desarrollarte mucho más, porque has sido el que te ha buscado las habichuelas para hacerlo luego. Estoy de acuerdo. O sea, yo creo que si te lo dan, genial. Genial porque es parte del oficio de músico. Sin ningún lugar a duda, saber esas cosas es parte del oficio de músico. En esas y otras, ¿vale? Rollo, todo lo relacionado con informática musical también, etcétera, que al final también es como muy básico. Todo el mundo te dice, grábate para escucharte. Vale, pues me grabo con el móvil y apañado. Vale, y si quieres algo un poquito más fresco, o sea, ¿qué? Pues esas herramientas, cuando tú te ves en la necesidad de aprenderlas, las vas a aprender de todas. Claro. ¿Por qué? Porque no te queda más remedio. Sí, porque te metes en YouTube y tienes el mar de ideas. También es verdad que mucha información puede ser desinformación. Sí. Y eso es lo bueno de Internet, que hay mucha información. Lo malo de Internet, que hay mucha información. Puedes tener mucha información a tu alcance para elegir, para ver qué haces, qué dejas de hacer, pero a veces también es complicado. Y tener a alguien también que te... No te voy a decir que te lleve de la mano, pero que te diga, sí, que te vaya oye, guiando. esto sí. Y además no recibes la información de la misma manera, ni la misma cantidad, ni de la misma forma, cuando es otro ser humano el que te dice, mira, esto es lo otro, esto es lo otro, a que cuando tienes que estar con YouTube, pause, tal. Que sí hay que hacerlo, se hace, sin duda. Y yo creo que el ser autodidacta en general en la vida, y en concreto en la música, ya que estamos hablando de música, es fundamental. Yo creo que es fundamental. Pero, hombre, yo creo que cualquier persona prefiere que sea otro ser humano el que le diga esto, lo otro, y además que te cuente su experiencia personal, que eso es muy valioso, a que pause. Ah, vale. Bueno, pero en conecto. YouTube también te está contando una persona. Sí, pero no es igual. Sí, no es tan personal porque no le tienes al lado, pero al final... Y no le puedes hacer preguntas... Sí, pero si tú estás en una videollamada, en una clase de videollamada, al final vas a tener lo mismo y ahí no puedes dar la pausa. No puedes decir, oye, ¿me la puedo volver a repetir? Porque te da palo. Porque tienes una hora, en cambio en YouTube tiras para atrás, justo vas a la parte del vídeo donde lo ha dicho y ya está. No sé. Pues, desde luego todo tiene sus cosas positivas y negativas, pero yo prefiero que me lo cuente otra persona a que algo esté grabado y me lo cuente grabado. Claro. Porque hay esa interacción humana también. Además hay cosas que se te pueden ir ocurriendo en el momento. Que tú te ves el vídeo y dices, vale, yo he colocado esto aquí. Oye, pero me ha dado un fallo, ¿cómo lo soluciono? O hay un ruidito. Y ese ruidito no lo tienes en el siguiente segundo del vídeo. Ah, y a ti no te sale el ruidito y porque a mí sí me sale el ruidito. Pues claro, eso. Claro. ¿Qué haces? Soplo el cable para ver si no sale... Soplo el cable a ver si era que te tenía suciedad, polvo o lo que fuera. Pues mejor que no, a lo mejor no. A lo mejor no. A lo mejor es cambiar la entrada. A lo mejor. Es que ponemos en contexto, no estaba funcionando. Estaba saliendo un ruido y claro, pues nos hemos tenido que buscar la vida. Vale. A lo mejor la persona que lo escucha piensa que el ruidito en ti, porque a lo mejor tu equipo no es tan bueno, es normal. Claro. O sea, yo creo que te lo explique otro ser humano. O que a lo mejor está sonando el ruidito y no me di cuenta porque no tengo los cascos ahora mismo. Que si hubiese aquí un ingeniero al lado, pues diría, oye David, que hay un ruido, espera, que te lo soluciono. Por ejemplo.
Pero estamos en un momento en el que uno mismo se tiene que aprender a hacer las cosas. Estoy Y de yo creo que acuerdo. también es lo que marca la diferencia. Estoy de Porque acuerdo. tocar... El autodidactismo. Sí, justo. Que tocar muy bien es muy importante. Y ser buen músico y Hombre, hay conocer... cosas que tienen que ser. Claro, Y es la base. Y la base es que tienes que tocar bien. claro. Si eres músico, tienes que tocar bien. Y luego ya lo demás son parcelas que vas ocupando, que vas haciendo esto, que vas haciendo lo otro, que vas sabiendo más de aquí, más de allá y eso. Sí, pero al final sí sabes tocar bien, pero luego si no te sabes vender bien... O sea, sí que De son esas ahí va, parcelas, pero yo, por ejemplo, le doy mucha moverte importancia también. a moverte, justo. Al ser inquieto con las cosas y... Pero Total. también eso va mucho con mi personalidad. El querer aprender de una cosa, probar, darme cuenta de que a lo mejor eso se me da mal y probar otra. O, mira, pues esto no se me da mal, pero tengo todavía que aprender y tal. Y una vez te vas metiendo por la madriguera de conejo, vas viendo por dónde Mm, vas aprendiendo un montón de cosas. sí, sí, sí. Yo creo que es eso. Curiosidad, inquietud y autodidactismo. Sin lugar a dudas. Sí, sí, desde luego. Aprendizaje constante y luego mantener una línea, ¿no? Con con todo lo que llevas, ¿no? Organizarte y todo. O sea, porque al final el día es limitado con las horas Mm, y que hay que saber parcelarlo. ¿No? Que las horas de instrumento, si no están las horas de instrumento, se acaba la cosa. totalmente. Entonces, que luego eso también viene con el autocuidado y lo que es el bienestar personal para poder parcelar esas secciones del día, ¿no? De Mm, la mejor manera posible para... sí, sí. O sea, Y conocerse para ver cuándo te viene mejor hacer una cosa u es lo otra. que te iba a decir, que luego al final es un poco lo que hemos comentado antes de experiencias y que te hacen conocerte mejor a ti mismo, ¿no? Cómo funcionas mejor. Lo que a lo mejor a ti te viene bien, puede a mí no venirme bien. Claro. O no le viene bien al otro. Porque somos diferentes. Y al final es que todo es un círculo, porque eso también tiene que ver con lo que hemos hablado antes de cuando tú das clase a alguien, tienes que ver cómo puedes encauzar mejor a esa persona, porque cada uno somos diferentes. A lo mejor lo que le viene bien a un chiquitín no le viene bien al otro. Y yo creo que ese ojo es fundamental. Eso es muy importante. ¿Y eso dónde se aprende? Uh, Porque yo sé dónde se aprende eso. ¿Dónde se aprende? pues haciendo Dando clase. O sea, eso no hay ningún centro que te lo enseñe. O la sea, si ves al experiencia. chaval disperso, tienes que saber volver a retenerle con los mecanismos que tienes Total. de lo que Hombre, sea. A ver, obviamente tener formación de ciertas cosas te ayuda ayuda, mucho, ayuda. te ayuda a saber qué cosas sí, qué cosas no. Tu experiencia con los nenes y también, o con adultos, pero también tu experiencia personal, Hmm. porque eso también ayuda. Y yo creo que alguna vez se puede olvidar eso en general a la hora de enseñar, ¿no? Que hay gente que puede olvidarse de, tú también has estado ahí, sabes lo que es. Podías estar pues un día más motivado a hacer esto, otro día menos, pero no sé. Al final todo es un círculo. Sí. Creo que todo se retroalimenta. Es que a mí se me está viniendo ahora a la mente la imagen de algún alumno cuando viene del cole, o sea, del cole, comedor y extraescolares. Mm. Y te viene ya reventado. Y dices, uff, yo también vengo reventado porque yo también vengo de clase y tal. Y Ya, tienes que poner la mejor cara. claro. Bueno, o sea, no poner la mejor cara, sino que dices, joder, le vuelvo a ver, habrá estudiado o no habrá estudiado, luego resulta que no ha estudiado y pues bueno, dices, vamos a ver, venga, y tal. Ya. Empiezas a tirar un poco, pues eso, con lo que has ido aprendiendo dando clase. Hombre, también es diferente porque tu regulación emocional y tu regulación pues, en general, sí, es diferente a la del nene. Claro. La del nene viene del comedor, va a extraescolares y lo que quiere es irse a jugar al fútbol. Desde luego, Por ejemplo. claro. Sí, sí, no, pero es que va a querer ir a jugar al fútbol, baloncesto o hacer actividad física Claro, y moverse salir, un poco, sí. porque he estado sentado todo el día en una Claro. silla donde cuando se movía un poco le han dicho, No, quietecito, ponte a hacer la tarea, ¿sabes? Entonces lo que quiere, obviamente, es corretear, ir a hacer lo que quiera. No estar otra vez obligado a estar sentado, hacer esto, hacer lo otro. Entonces, con tu experiencia, con tu intuición y un poco, pues eso, el ver cómo está el chiquitín,
pues saber un poco cómo encauzar, ¿no? Como las cosas o... ¿Qué tal hoy? No sé, ¿qué has hecho hoy? Preguntarle mucho, a mí eso me encanta. Además, son muy graciosos. Sí, son muy graciosos. Y aprendes muchas cosas. Bueno, yo aprendo una barbaridad preguntándoles cosas y les conoces muy bien y luego te adaptas mejor a mejorar lo que necesitan. Y además ahí creas también una confianza, no es llegar, venga, ¿qué has ensayado? Es que Toca. Es que eso que no. Pues es que No funciona. tú lo piensas, tú te focalizas y dices, ¿tú volverías? No, La respuesta es no. O sea, claro que no. Pues, ¿por qué el crío sí volvería? Porque, pues, ¿no? O sea, joder, pues, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué tal en el cole? ¿Qué has hecho? ¿Qué tal? Joder, venga. Oye, ¿te ha dado tiempo a estudiar? A ver, sí, no, bueno, un poco. Pues venga, ponte a ver qué has hecho, ¿no? En Claro. ese plan. ¿Y cómo le introduces a ese chaval la paciencia? Yo creo que es una Porque la cosa... paciencia al final es lo que te va a hacer que mejores la obra. Ya. O la piececita, el fragmento que estás aprendiendo. Tú le dices, vale, tienes que ir más lento y tal. Y lo toca rápido. Pero si es que ¿Cómo? eso nos pasa a nosotros también. Sí, nos pasa. O sea, ¿qué le puedes pedir a un chiquirín si tú hay días que dices que te encuentras directamente tocándolo a toda leche? Dices, va, para que le entienda. Y luego dices, pero ¿quieres estate quieta? Claro. Tú, pues eso, decirle que toque despacio, que tal, que mire esto, que mire lo otro. Yo creo que también es un aprendizaje para él, pero personal. O sea, el aprendizaje no es solo en el momento en el que estás ahí, sentado, con el peque tocando o con el adulto tocando una obra, una pieza. Es luego él en casa cómo traduce eso que has estado haciendo durante la clase, ¿sabes? También creo que es muy importante motivar. Y creo que una gran parte del trabajo de un docente es la motivación. Y no dar por sentadas muchas cosas. Porque yo creo que en la docencia muchas veces se dan por sentadas cosas que no... Uy, un día le ves, no, es que no toca muy tal, no tal, o es que siempre viene corriendo. O sea, creo que antes te he dicho flexibilidad y 100%. Y yo creo que es tener un poco como una amplitud de miras. Sí. Creo que se dan muy por sentadas las cosas con la gente. Y al final, oye, pues como todos tenemos días, todos los niños también tienen días, todos los adultos tienen días, intentar ayudarle lo máximo posible. Escucharlo. Creo que se escucha poco también. Otra cosa importante. Creo que no se escucha poco y no se escucha bien. No es una escucha activa, es una escucha de, bueno, pues me está contando, pero tú mientras tienes otra cosa en la cabeza. Y la escucha activa... Y eso se nota. Se nota. Se nota a la legua. Sí. A la legua. Que al final tienes que comprender lo que te está diciendo. Totalmente. Y luego traducir lo que tú estás pensando. O sea, cuando has hecho una escucha activa tienes que razonar todo lo que te ha dicho y traducírselo en el idioma que lo tiene que... Esa es otra. Muy importante eso que has dicho, David, porque yo creo que también, ya que estamos hablando de peques... Tiene que estar en la línea de la conversación. Creo que muchas veces a los niños no se les habla en su lenguaje. Claro. Creo que se les habla como adultos. Y es que eso es un error porque es que no te van a escuchar. Absolutamente. Es que no te van a escuchar. O sea, van a decir, sí. qué pesado este. Claro. Además, incluso te pueden decir, porque yo eso lo he escuchado alguna vez, de que he escuchado a un adulto hablando con un niño y el niño te dice, ¿qué dices? Que directamente, no te entiendo. ¿Qué me estás contando? Dice, no te he entendido. O te dicen, no te he entendido. Además es que con esa naturalidad total que y totalmente. O sea, creo que se escucha poco, creo que se comunica a veces poco o mal incluso, fíjate. O sea, o no se comunica directamente, ¿no? No sé. Esas son cosas bastante importantes y yo creo que las aprendes, como hemos dicho, haciendo. En base a la experiencia. Sí. Desde luego. Sí. ¿Cuándo empezaste a dar clase? O sea, porque tú actualmente das clase de guitarra. Pues yo creo que empecé con 16. Lo típico, ¿no? Que quieres quieres dinero para salir con tus amigos. Literal. Y dices, pues nada, pues habrá que currar. Es que se tiene que notar mucho, o sea, no lo sé de primera mano, porque es difícil, ¿no? Pero se debe de notar mucho el que aprende a dar clase
O sea, el que empieza a dar clase con 15, 16 años, al que se espera cuando termina un superior y que ve la necesidad ya de dar clase, ¿no? A lo mejor, porque no lo mismo empezar a dar clases con 26 que con 16. Es que son 10 años de experiencia dando clases que han pasado, pues eso, por tus manos. Niños que querían aprender. Niños que querían aprender, que tenían cualidades físicas muy buenas y otros que no eran tan buenas. Otros que tenían cualidades mentales buenas y otros que no tan buenas. Y adultos exactamente igual. Adultos que saben un poco más. Chavales que saben menos y más. O sea, pasa de todo. Totalmente de acuerdo. Y todo eso es que te nutre para todo. O sea, no solo dar clases, sino como persona, aprendes a mantener esa línea de comunicación de la que hablamos. Porque claro, luego con un adulto que no sabe, tú le tienes que hablar como un adulto, pero tampoco puedes hablar todo técnico. Porque entonces tampoco... Te tienes que adaptar. Claro. Pero si es que al final la enseñanza musical, bueno, nosotros lo vemos en el conservatorio, es una enseñanza muy tú a tú. Al final das clase de instrumento tú solo, durante 1 hora y media. ¡Wow! ¿Eso en qué carrera lo ves? No, en ninguna. Tú vas a cualquier universidad y ¿cuántos salen en clase? ¿80? Claro. Por ponerte un ejemplo, 80, 90, 70, me da igual. Pero es que no, o sea, es una enseñanza muy diferente es algo muy diferente a otro tipo de carreras, otro tipo de grados. Incluso o de especialidades. Enseñanzas artísticas como puede ser la danza, también hay un grupo de chicas en lo que es la sala. O sea, que no es una persona a la que se le da clase. Es porque van en base a coreografías y demás. Ya. Pero es verdad que no se me ocurre otra enseñanza que no sea una clase particular específica de algo. Claro. Así como enseñanzas universitarias. ¿Y te parece bien 1 hora y media a la semana? Bueno, primero te voy a hacer la pregunta del profesional. ¿Te parece bien 1 hora de clase a la semana en el profesional? A mí me parece poco. Pero también veo que como es solo con el profesor y por el dinero que se paga, pues creo que está compensado. Porque es más caro, claro. No tiene el mismo precio una clase 1 a 1 que 1 a 30. No, sí, desde luego. A ver, es verdad que en cuanto a tiempo, cómo aprovechas la clase sí que me parece es muy fundamental, pero obviamente por mucho que aproveches la clase, si tienes 20 minutos de clase o media hora, es irrisorio. 1 hora no me parece mal, he de decir, porque tú piensas que también esos chavales que están en el profesional generalmente están en bachillerato, en la ESO, en algún caso en primaria. Entonces, están haciendo mucho doble esfuerzo, pero siendo muy jovencetes, ¿sabes? Yo creo que el esfuerzo ya le llevan echando desde primera hora de la mañana. Sí, pero que es mucho doble esfuerzo en plan de colegio o instituto, tal. Sí, claro, desde luego, o sea, que a lo mejor meter más horas... Yo es que, en cuanto a la carga lectiva de las enseñanzas artísticas, nosotros pasamos muchas horas haciendo un montón de asignaturas. ¿Creo que todas sirven? Sí. Sí que creo que todas sirven, pero es un poco como lo que hablábamos del colegio antes, ¿no? A lo mejor hay cosas que no son el momento. Necesitas una base, pero es que es complicado. Es hacer un currículum, joder, lo veo una cosa bastante jorobada. Y en cuanto a 1 hora y media en el superior, hombre, quizá ya siendo una enseñanza tan voluntaria, porque eres tú el que se ha ofrecido a hacer las pruebas, tal, y tienes ya una edad y sabes que estudiando un superior de música porque quieres ser músico, quizá más tiempo sí estaría bien, pero claro, más tiempo, más horas, más carga lectiva, es complicado. No sabría decirte, fíjate lo que te digo. A mí es que me da rabia que desde el profesional haya 2 horas de muchas asignaturas y de la propia especialidad haya una. Ya. Es que no sé, yo no creo que se pueda desarrollar las competencias musicales y técnicas de un instrumento con solo 1 hora a la semana de clase. O sea, al final sí que se logra porque a la prueba... O sea, que a las pruebas te remites. Sí, justo.
pero yo creo que se puede aprovechar mejor. Porque, bueno, yo me puedo remitir a lo que puede ser música más popular, como puede ser flamenco. En un grupo quizá en la calle que están tocando, que están o practicando, uno enseña tal, o sea, de lo que puede ser una enseñanza más familiar, más de grupo, de patio y tal. Tú te tiras tocando todo el día y Ya. te tiras aprendiendo todo el día. Claro, que no es una cosa tan formal de por la mañana clase, por la tarde clase en otro centro, pero yo creo que estaríamos capacitados para tener más horas. O sea, Pero quitando otras asignaturas, sabiéndolo gestionar de otra forma, porque no, yo creo que no habría que quitarlas, porque sí que es verdad que son importantes otras asignaturas. Tienes toda la razón, lo del momento. Es verdad que a veces no sientes que es el momento, pero te dan la llave y tú la utilizas cuando la puedes necesitar. A lo mejor se te ha olvidado y la llave se ha evaporado, pero otras veces tienes la llave y tienes los recursos y sabes dónde consultar esa información, ¿no? Pero estamos capacitados para poder dar más horas de instrumento y se puede aprovechar mucho más. Para también quitar horas de errores en casa. quizá, fíjate, en el superior, como ya se presupone que tienes cierto hábito de estudio, cierto tal, a lo mejor mucho más de horas de instrumento, pues, bueno. Pero en el profesional, que estás adquiriendo ciertos hábitos, que estás en una edad quizá más que te puede llevar más a una flexibilidad más cerebral, tal, plasticidad, no sé qué. Puedes aprovecharlo más quizá con más hora de instrumento, sí. Yo por eso, para mí, hora y media en el superior no está mal. Que para encauzarte un poco mejor, ¿sabes? En el superior es eso, que ya creo que ya es el Pero momento creo que como de también echar a podemos volar. aprender muchas cosas ya habiendo pasado el profesional, ¿eh? O sea, ya te Claro, digo, yo este año he aprendido claro. muchísimo, muchísimo. O sea que creo que se puede seguir aprendiendo siempre, siempre. Y porque al final también vamos cambiando a lo largo del tiempo. Claro. Entonces, igual que tú cambias, a lo mejor las estrategias que tienes que llevar a cabo para hacer otras conductas tienen que cambiar también. Sí, sí. Sí, sí. Es que estamos de acuerdo completamente. O sea, es que sí, sí, sí. Yo es que sí, siento eso, que en el superior uno se tiene que dar cuenta ya de conocerse un poco más, ¿no? O sea, tiene que, o sea, no darse cuenta, sino que se tiene que preocupar vale, ya me he conocido algo, me toca conocerme más. Ujú. Y de ir con las dudas exactas. Por eso me parece que en hora y media tú vas con las dudas, tal, te las resuelven o te pueden decir por dónde puedes resolverlas y luego ya tú pones en práctica esos errores y esos aciertos y tal y pones en práctica todo. Echas a volar. Desde el primero de superior, porque yo creo que ya deberías de ser más autosuficiente. Ujú. Pues ya han pasado muchos años, ya han pasado 10. Si has hecho todos los años, ya han pasado 10 años. Pero siento que en el elemental y el profesional se gasta mucho el tiempo. Mm. En el propio instrumento. Y creo que se debería dar las cosas más hechas. Porque en una hora, los 10 primeros minutos, no hay. O es por lo menos no es tan práctico. O sea, sí que es necesario, pues comunicación con el alumno, empezar a afinar, tal, algunas cuestiones, pero Crear ese, como se llama así como en psicología, ¿no? Ese como rapport, ¿no? Que es como esa sintonía, ¿no? Crear esa sintonía con la otra persona con la que estás, en este caso, pues, o dando clase. Vaya. Sí, yo creo que es parte de la comunicación, como hemos dicho antes, al final, ¿no? Conectar, comunicación, escuchar. sí. Eso. Pero claro, si empiezas con eso ya cada vez te queda menos clase. Ya. Entonces estarán los profesores que preferirán aprovechar la clase entera y estarán los profesores que prefieren tener mejor comunicación. ¿Qué pasa? Que los alumnos se van a llevar muy bien con los que quieran tener mejor comunicación. Ya, pero yo creo que Habitualmente. sí, pero yo creo que eso es. Yo eso sí que lo hago. Sí, De claro, hecho, sí. me parece Sí. fundamental. O sea, también es una manera de conocer mejor al que tienes delante para saber cómo enseñarle mejor. O sea, es lo mismo de antes, es un círculo. Es una retroalimentación continua. Pero y para eso yo metería más horas. Ya, Porque si eso es importante, lo que viene después también lo también es. lo es. Y Sí, sí, estás sí, estamos preparando de el acuerdo. terreno para trabajarlo. Sí, sí, sí. Pero si tú preparas el terreno y luego no lo trabajas, Ya. o lo trabajas menos tiempo de lo que realmente sabes que lo tienes que trabajar, o sea, no sé. No, estoy de acuerdo. Lo dejamos ahí en el aire para que no es por el hecho de meter más horas lectivas,
Es distribuirlo un poco mejor. A lo mejor, no sé. No sé si tampoco reduciría el número de alumnos para meter menos alumnos y meterle más horas. Instrumento. Podría ser una opción. Pues yo es que ahora mismo, en cuanto al ratio, estoy un poco perdida de cuántos alumnos más o menos habría en... O sea, van entrando, tampoco hay tantos, la verdad. Yo creo que tampoco en guitarra tampoco creo que entren tantos. Ostras, pues Bueno, aquí sí, depende de los ¿eh? cursos. En elemental sí que entran. Depende de la comunidad autónoma. Ya. No, Aquí en Madrid, en desde el, luego que sí, porque sí, es que hay un montón de conservatorios. en el mío, y junto con piano y violín, era la más demandada. Claro. Sí. Luego no te da la sensación, te lanzo otro tema al aire, ¿no te da la sensación de que luego lo va dejando mucha gente? Sí. Es normal eso, porque Yo creo te que, vas dando cuenta de lo que hay. yo creo que es normal, sobre todo porque hay que duplicar muchos esfuerzos. Y hay gente que puede que le guste, pero a lo mejor no le gusta tanto como para querer duplicar esos esfuerzos. Es totalmente lícito, porque al final eso también es una decisión de que te estás conociendo, ¿no? O sea, ¿estoy dispuesto o no? Eso ya cada uno. Y es súper importante y es de valorar el que dice que no después de haber llevado 10 años. Totalmente. Porque mejor decir que no y saber que dices que no por un motivo, a seguir comiéndolo Y dice, no, sin... ya que estoy lo acabo. Claro, dices, a ver, no está mal. Ambos son, me parecen Sí, guay los dos. pero el que dice que no, lo tiene ya... Oye, al igual que dice que sí, que lo sabe, no sé, como que es un punto de tener claras las cosas que es A importante. mí eso, fíjate, pero ves, en esa tesitura te puedes poner cuando, cuando ya no solamente te conoces, sino que conoces tu entorno, o sea, Hmm. o sabes qué es lo que quieres. Y solo te puedes poner en esa tesitura cuando estás en esa situación. Y si estás en esa situación es porque has tomado ciertas decisiones. De la otra manera, no tienes que decidir una cosa, entre comillas, importante siendo joven. ¿Por qué? Porque la gente solamente hace una cosa y ya está. Y sabe qué es lo que tiene que hacer porque tiene que hacerlo. Claro. O sea que a mí me parece una maravilla. Estas enseñanzas nos enseñan a tomar muchas decisiones. Eso de terminar cuarto de elemental y tener que hacer una prueba y sentir que te puedes ver fuera, eso... Y además, en cuarto de elemental, Eso que te tienes espabila. 11, 12 años. Tienes que tener 12 años, porque si empiezas con Sí. 8 y estás, pues Sí, eso, por ahí. ya ves. Y yo creo que eso, Ostras, fíjate... es que me puedo ver que... O sea, tengo que pasar una prueba y tengo que luego que conseguir plaza. Ajá. O sea, yo creo que esas cosas no se valoran. Y bueno, también no se valoran porque hay desconocimiento, que también, a lo que hablaba también antes de divulgación, creo que esto es una manera de que la gente que no es músico conozca un poco lo que hay dentro, entre hijos, igual que lo de Presto Vivace, exactamente lo mismo, que gente ya más mayor, porque son, bueno, más mayor, gente que esté en los profesionales y tal, o en superiores, o que simplemente tenga inquietud por la música y lo quiera ver porque le parezca curioso, sepa qué es lo que hay dentro. Y muy importante para las familias de quienes tienen hijos que están estudiando ese tipo de formaciones. Uh-huh. Porque así a ti ya te puede pillar ya en el profesional. A lo mejor estás viendo esto con 15 años y está genial y vas a aprender cosas. Pero si lo ves con 50 o con 40 y tantos y tienes hijos que están cursando las enseñanzas profesionales y dices, mira, pues yo no sabía que a lo mejor se podía quedar fuera del conservatorio. Sí. O no sabía que era tan importante, yo qué sé, preocuparme del contexto o del grupo de gente entre un ensayo y otro. Sí, mi hijo está estudiando un montón de horas y tal. Ya, pero hay que preocuparse por más cosas. Hay que preocuparse como persona. No, sí, totalmente. Que puede parecer, lo que decías también antes, que puede parecer como muy lógico, como muy... utilizaste una palabra como muy... No me acuerdo. habitual, sí, puede parecer como muy normal que se sepan las cosas, pero a lo mejor no es tan... que no hay que presuponer las cosas. Sí. O sea que hacer esa labor de divulgación de cómo funcionan un poco las cosas dentro para entender cómo se comporta la gente que está dentro y qué es lo que quiere hacer y por qué, a mí me parece muy importante.
Porque al final hay muchos mitos, no sé si por las películas o series en general o qué, pero El propio desconocimiento crea los mitos. muy interesante eso. Porque si no se conoce, uno inventa. Sí, es verdad. O presupone, empieza a decir, pues yo creo que. Y el yo creo que al final, con el teléfono cacharrado, se convierte en, es que esto es así. Sí, sí, sí. Creo, de hecho, en uno de los comentarios que me dijeron estos, de uno de los vídeos que pusimos de los clips que están en las redes, hubo alguien que comentó, creo recordar algo así como que estos músicos que están fatal de no sé qué, no sé cuál. Es como, ostras, si además es que en el clip tampoco, esto es como todo, coger la parte por el todo, o sea, vamos a ver, como antes he dicho también, momentos de tensión, momentos en los que lo puedes pasar mejor o peor, tiene todo el mundo en cualquier especialidad, en cualquier profesión y en cualquier contexto de la vida. O sea que es más común que en otras. ¿Qué quieres que te diga? No sé, no me he puesto a analizarlo, o sea, como tal, pero tampoco creo que sea cuestión de seguir mitificando ciertas cosas. No sé, Sí, hacemos muy bien, pero también, claro, parte de nosotros. eso es, Porque si nosotros no vamos enseñando lo que estamos haciendo, totalmente de acuerdo. se siguen creando mitos. Eso Y no es. se desmitifica Y lo que por es. eso te he dicho antes que me parece como muy interesante esto que se está gestionando, que se está haciendo, porque yo creo que era hora. O Sí. sea, ya era hora, ¿no? Y que además que lo esté haciendo gente joven, me parece muchísimo más interesante. Sí, yo lo veía necesario y por eso aquí estamos. Y además es que a mí me ayuda también para hacer muchas cosas. O Ya. sea, esto lo puede ver cualquier persona también como de, "Buah, pues esta persona está divulgando y enseñando y tal". Pero es que a mí directamente a mí me vale para, por un lado, aprender a editar, para aprender a conocer lo que es el audio, tal. O sea, Mm, cosas ya como muy técnicas, más específicas. mm, Pero me ayuda para una cosa esencial que a lo mejor la persona que lleve viendo todos los episodios, bueno, se habrá dado cuenta porque he mejorado ciertas cosas, pero una de las cosas más importantes, que es aprender a comunicar mejor las cosas que yo quiero transmitir. muy interesante. Y te escuchas y dices, joder, pero ¿cuántos buenos he puesto? O sea, he dicho. Pues Claro, en el yo, primer pues capítulo cuando me digo, escuche qué seguro que he bueno, qué dicho, bueno. Que dices, yo qué sé, entonces, millones de veces. claro. ¿Qué más? Total, seguro que le he dicho 800 millones de veces. Bueno, a ver, son coletillas. Sí, sí, pero eso luego te enseña a que, o sea, el escucharte y decir, identificar esas muletillas te hacen que luego cuando vayas a dar una conferencia, tengas un tiempo limitado, vayas a lo Al esencial. grano. Dices, vale, no charlatez, tienes 15 minutos. Tienes 15 minutos. Mm, Y al quitarte esas muletillas, a lo mejor puedes estar un minuto diciendo otra cosa. Que ya. no a lo mejor, no tiene que ser a lo mejor contenido súper importante, de valor, sino Mm, puede ser un minuto pues, de conectar con la audiencia de otro tipo de forma. mm, Y que la gente que se quede mejor con el mensaje. sí. Entonces, a mí me ayuda mucho eso. Bueno, nuestra finalidad sobre todo era llegar a la gente joven. Sí, Porque, bueno, de hecho una de las cosas que expusimos cuando mostramos el proyecto fue que, bueno, al final pues tú vas a un concierto de música clásica y sobre todo ves a gente a partir de X edad. ¿cuál es la X edad? A ver, perdón. A A ver, partir, no sé, a partir sí, de que los... el público, esto ya lo digo yo, pero esto solo lo digo de mi voz, que el público tiende a estar bastante envejecido y no se renueva. Bueno, realmente lo que veníamos a decir es que no había como un relevo, ¿no? Generacional en el público. Muy bien dicho, sí, sí, la has mejorado. Y que eso pues nos preocupaba como músicos que somos. Y bueno, pues era la razón principal por la que queríamos llevar a cabo el proyecto. Y conocer, bueno, de primera mano por qué la gente joven también no le gusta o no participa de la música clásica en general. Hay excepciones, lógicamente, yo conozco excepciones. Pero eso, como que no solamente contar nuestra parte, sino que también haya una parte de que los demás nos lo cuentan a nosotros, ¿sabes? Claro. Y eso me parece fundamental, porque no es que solamente tú eches tu discurso, esto somos nosotros, esto es lo que hay aquí dentro, ¿qué opináis vosotros? Bueno, sin el qué opináis vosotros, no, tiene que haber un qué opináis vosotros, Claro. ¿por qué? Conocer por qué. Hay gente que te dice, ¿por qué es caro? No es verdad. O sea, por ejemplo,
Un montón de conciertos gratuitos. Y ya no gratuitos, por precio de 1, 2, 3 euros. En el mismo Auditorio Nacional Simbólico, tienes conciertos efectivamente. en el último momento, o sea, de última hora, que Totalmente. se paga ahí. Total. Y estás en el Auditorio Nacional pagando 7 euros, 10 euros. ¿no? Y menos. O sea que, por ejemplo, pero que luego hay salas de conciertos como la Sala Juan March, tiene conciertos gratuitos y va gente increíble. O sea que por el precio no es, no puede ser. O sea, tú puedes decir que es, pero es por desconocimiento, porque no es. ¿Y por qué crees, qué motivos crees que alejan la música clásica de la gente joven? No, perdón, mejor dicho, ¿por qué la gente joven está alejada de la música clásica? Bueno, Porque puede ser por una cosa o por otra. O sea, a lo mejor es que la música clásica se está alejando de los jóvenes, o que ya estaba alejado de los jóvenes, o que los jóvenes se alejan. ¿Por qué crees que no hay tanto joven en los conciertos de música clásica? bueno, yo creo que hay mucha diferencia entre lo que se escucha en los auditorios, por decir auditorios en general, y la música comercial. Claro. Es bueno, pero eso tampoco tiene por qué serlo. O sea, no tiene por qué ser una razón. ¿Es una diferencia notable? Sí. ¿Y qué? O sea, no creo que sea excluyente. Hay mucha gente que estudia en el conservatorio mismamente, que escucha música comercial y que luego toca el violín, por poner otro ejemplo, ¿sabes? Pero puede que sea una de las razones, ¿no? Que no tiene por qué serlo, pero entiendo que puede ser una de las razones. Que esté bastante alejado lo que hacemos nosotros allí de lo que se hace en otros sitios. Quizá podría ser la razón más principal. Porque, bueno, que puede pensar la gente que puede ser aburrido. Es verdad que cuando tocas algo que es complicado, cuando ves a alguien tocar algo complicado, a lo mejor normalmente también es complicado de entenderlo. Creo que es complicado. Porque a lo mejor a veces alguien toca algo complicado, virtuosísticamente hablando, y retienes la atención porque dices, ¡hala, qué chulo! Ya. ¿Cuántos fuegos artificiales? Y a lo mejor tocas algo complicado musicalmente y dices, qué denso, esto cuesta digerir. Ya, ¿sabes? pero y ahí a lo mejor no retiene. Yo creo que es más bien eso, que cuesta un poco como... ¿cómo decirlo? La gente quiere entender, en general, lo que sea, todo. Y es normal. Cuando escuchas algo que es complicado de entender, normalmente pasas de ello. Tú escuchas a alguien que está hablando y no se le entiende, y o le dices qué estás diciendo o directamente pasas. ¿Por qué? Porque no lo comprendes. Pues yo creo que con esto pasa un poco parecido. Pero bueno, creo que pueden ir por ahí los tiros. Es complicado y es una pena que no venga esa gente joven porque se están perdiendo una parte muy interesante y yo animo Pero de fíjate, verdad. yo creo que con el arte contemporáneo pasa algo parecido, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, entiendo mucho mejor el arte contemporáneo cuando he tocado obras contemporáneas, porque tú lo asimilas de una manera diferente que cuando no. Y yo empiezas a entender, empiezas a entender mucho mejor las cosas. Sí. Entonces, y lo disfrutas, y ya no entender, sino que lo disfrutas de verdad. Claro, efectivamente. Y entonces, con esto que dices, que tengo que ponerme a tocar una obra contemporánea para entender, o ver 80 millones de obras contemporáneas para entender la música contemporánea. No digo eso. Yo digo lo que yo he vivido, que es que cuando tú asimilas ciertas cosas, por ejemplo, en este caso, la música o más complicada o contemporánea o lo que sea, y la llevas a cabo, entiendes mucho mejor otras cosas parecidas. Pero claro, eso es un trabajo que tú quieres tener que estar dispuesto a hacer. Y eso no es fácil. Para nada. Porque requiere de esfuerzo también. Claro. Tienes que estar dispuesto. Pero bueno, Patricia, muchísimas gracias por la charla. Ha sido un placer. Un verdadero Me ha placer. encantado. Y bueno, estás invitada siempre que quieras a ¿No? Cuando queráis. hablar. Nos han faltado unos cuantos melones por seguir abriendo. Sí. Algunos que hemos tratado que se podría haber profundizado un poco más. Un poquito más. Perfecto. O a lo mejor con más personas, con más puntos de vista. Vamos, por mí sería Yo por mí una también, pasada. genial, sin problema, cuando queráis. Muchísimas gracias por todo. A vosotros.